pena en no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel pues llegamos. Buenas noches, martes 11 de abril del año 2023. Tiempos como estos son casi una repetición de programas porque somos casi monotemáticos. Pero cuando se defiende la libertad, cuando se defiende los derechos, cuando la posibilidad de expresarse o no está en manos de un proyecto totalitario, tenemos que buscar y asegurarnos de que todo el mundo lo entienda, porque en esto se nos van las libertades colectivas. Solo en las religiones monoteístas la salvación es individual. En política, en la vida, en la sociedad, la salvación es colectiva. O sea, aquí nos salvamos todos o nos hundimos todos. Muchos de los que decían es por política que hacen esto y son alaracos y no hacen nada, deben estar hoy lamentando que en Nicaragua, por ejemplo, el presidente Daniel Ortega haya decidido que no haya celebración de Semana Santa y meta presos hasta los curas. Decían, no va a pasar nada, son alaracos, son los políticos que quieren. ¿Sabes qué? Si lo miras bien, los que menos están hablando son los políticos a nivel partidario. Hablan en el Parlamento. No hay otro campo. Lamentablemente para nosotros no hay otro campo donde hablar. Y en el campo que tienen es corto, es pequeño. Decía el memorándum de 1904, estamos sacando este comunicado no porque desconfiemos de nuestros parlamentarios, sino porque no son muchos. Estamos en este momento en un caso como eso, así que vamos a repetir la entrevista que tuvimos con Carlos Alarcón, que además nos dio muchísimas luces, y después de eso les vamos a mostrar las cosas que se ha olvidado el gobierno que ha hecho. Y nosotros tenemos buena memoria y buen registro de imágenes. Vámonos a los 20 segundos y comienza la entrevista con Carlos Alarcón. Dale. El diputado Carlos Alarcón ha presentado un proyecto de ley el día 10, perdón, hoy es 11, no es 12, porque no me corregiste. El día de ayer ha presentado un proyecto de ley derogatorio del parágrafo 2 del artículo 281 septis del Código Penal, porque esto tiene que ver con la criminalización de el derecho de libertad de expresión y de información en redes sociales y otras cosas más que son tremendamente peligrosas. Buen día, Carlos. Un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Carlos, explicarle a la gente, ayer la explicación que hiciste salió muy buena, la hiciste larga. Por favor, explicarle a la gente qué es lo que se está buscando. No es mantener el privilegio para unos cuantos, sino mantener la libertad para todos. Por supuesto, Carlos, hemos explicado que la esencia de las libertades que tienen que ver con la expresión, con la comunicación, con la opinión y la información, tienen una vinculación directa con el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas. Sí, y una garantía esencial para que ese trabajo sea libre y al servicio de estos valores y de la sociedad
consiste en que solamente a un periodista o a un director de un medio, un editor o un trabajador de un medio de comunicación, por delitos relativos a su oficio, al ejercicio de su oficio o profesión, lo puedes juzgar a través de los jurados ciudadanos que están establecidos desde la ley de 1925 y que han sido constitucionalizada esta ley en la nueva Constitución, en la parte que dice que se rigen los periodistas en el tema de veracidad y responsabilidad por su autorregulación y su ley. Al decir su ley, la ley vigente es esta ley antes de la Constitución, obviamente, la ley de 1925. Entonces nos dimos cuenta de que esta supresión para el delito de difusión al racismo o a la discriminación del juzgamiento por jurados ciudadanos a periodistas viene con la ley 045, se incorpora con esta ley al Código Penal desde el año 2010 y que es una bomba de tiempo que desde el 2010 hasta ahora ha quedado activada y que en cualquier momento podría estallar si se pone en vigencia, por ejemplo, la ley 305 o la 304. Porque tú sabes que en la 305 se ha modificado la redacción de este tipo penal de la difusión al racismo o a la discriminación, que es al que se le ha suprimido el juicio por jurados, ha quedado modificado en la 305 suprimiéndoles los motivos racistas o discriminadores a los periodistas. Por eso es que desde el año 2010 hasta ahora no hubieron condenas contra los periodistas, porque el candado para que no ocurra esto era que el fiscal te tenía que probar que cuando tú hacías una entrevista o hacías una cobertura de un hecho noticioso, ese fomento al racismo o a la discriminación tenía que probarse que tú tenías el motivo racista y discriminatorio para haber hecho esa cobertura noticiosa o esa entrevista. Y eso ha sido lo que ha impedido que se haga una cacería de brujas contra los periodistas. En este proyecto de ley ya han suprimido los motivos en los incisos A, B y C de este artículo 281. Entonces el ministro de Justicia miente cuando dice que no ha habido en esto un cambio de redacción. Y al suprimirse los motivos, el abanico de las acusaciones falsas y arbitrarias contra los periodistas se abre ilimitadamente y esta bomba de tiempo que está latente de suprimirte el juicio por jurados ciudadanos llegaría a explotar en el momento en que entren en vigencia con esta redacción tanto la 305 como la 304. Lo grave y lo peligroso es que te dicen, si el que lo hace o trabaja en medio de comunicación, cuando el hecho lo determina el poder político y sus jueces y sus fiscales. Exacto. Y si vos cometiste un delito que ellos consideran que cometiste el delito, no podrás escudarte en tu fuero periodístico y profesional. Esto es terriblemente peligroso porque la gente va a dejar de cubrir y va a dejar de mostrar cosas simplemente para resguardar que no lo metan preso. ¿Y por qué no se sentía esto del 2010? En ese momento reclamaron de manera categórica los periodistas y los medios de comunicación. Sí, ¿por qué no se sentía esto hasta ahora? Porque el candado que evitaba que esto se vuelva un total abuso era que para poder ante la justicia ordinaria demostrarte que cometiste ese delito, tenían que probarte el motivo racial o discriminatorio en el periodista. Eso es lo que no podían lograr. Y por eso ahora el ministro de Justicia y el gobierno cambian en la 305 esa redacción y eliminan los motivos, con lo cual lo vuelven una figura penal objetiva, ya no subjetiva y expuesta a total arbitrariedad. Claro, porque es más peligroso. Ahora, entre la policía, entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia van a poder hacer lo que les dé la gana, porque son el poder mismo y ellos van a determinar, bueno, ya es delito y se acabó el asunto. Claro, yo hablo del triángulo de la dictadura. En el vértice superior, el paquetazo de las leyes malditas, la 280, la 304, la 305. Después en el vértice inferior, la toma por asalto nuevamente del órgano judicial en las elecciones de este año, manipulando la fase de preselección. Y en el otro vértice, el nuevo viceministro del régimen interior, que es el experto en terrorismo de Estado y Estado policíaco. ¿Te acuerdas cuando intervino en el operativo del Hotel Las Américas? Que fue un caso montado y fraguado por el gobierno de Evo Morales para perseguir a la dirigencia cruceña contestataria. Bueno, es gravísimo esto, porque
los delitos de racismo y discriminación no son pues bien tipificados y no son bien hechos, porque es subjetivo el cómo lo expreses, cómo lo digas, cómo lo sintás. ¿Cómo puede el gobierno determinar que no, ahí se acabó su periodismo y ahora está haciendo racismo? Claro, y lo peor es que ya no necesitan probarte que tú como periodista has actuado con el móvil racista. Claro, por Entonces, supuesto. con eso, todo lo que hagas de entrevistas o coberturas van a decir, no, usted fomentó con esa entrevista el racismo. Ajá. Usted Pero yo no he actuado con ese móvil, no importa, ya no está el móvil. Claro. Y va a ir ya no al juzgado ciudadano, va a ir al juez penal ordinario, a mi juez, a mi fiscal, que está bajo los pies del gobierno, obviamente. Sí. Carlos, son 4 leyes, ¿no? Tenemos la 280, tenemos la 304, que esa es terrible, que criminaliza toda la actividad de las redes sociales de los ciudadanos. Ese es otro y de los multimedia. Ese es otro bombazo contra la democracia. Tenemos la 305 por el momento, 3 leyes que están en trámite en la Asamblea Legislativa. Ahora, respaldarse en el GAFI además no solamente para hacer leyes sueltas, sino para ligarlas unas con otras y que la una tenga consecuencia de la otra, simplemente para que no puedas opinar, para que no puedas escribir en redes, para que no puedas protestar, para que no puedas hacer nada. Igual, como pretexto superfluo, utilizan a la GAFI, utilizan a la CIDH para esas leyes malditas, y es un absurdo, Carlos, porque la GAFI te da pues recomendaciones de tener cierta legislación estándar a nivel internacional, pero nunca te dice, usted redacte de esta manera el terrorismo para criminalizar la protesta social en Bolivia. Es un disparate. Fíjate que en el terrorismo le han quitado como elemento central de la figura penal, como es en Alemania, la organización terrorista, y como era en Bolivia antes de las leyes Evo Morales. En Bolivia, en el anterior Código Penal, antes de Evo Morales, en la época Blanman, te exigía que seas parte de una organización armada para cometer terrorismo. Cuando le sacas la organización terrorista, la amplitud del tipo de terrorismo es tan grande que dentro de él te meten la protesta social, que es un derecho constitucional. Hoy día estábamos hablando aquí y decíamos, si vos le vendiste o le pasaste gasolina a alguien en el camino, disculpe, se me acabó mi gasolina, ¿me puede pasar un poquito? Le pasás, y en ese vehículo alguien va y atropella una protesta que hay, de las tantas que hay en el país. Eso puede ser considerado un acto terrorista, y vos, porque le pasaste gasolina sin conocerlo, simplemente de buen tipo en la carretera, te convertís en su cómplice. Claro, fíjate que en el financiamiento del terrorismo, de esta ley 280, dicen que tú puedes cometer ese apoyo, esa ayuda, en actividades tuyas legales, no solo en ilegales. Y además, aunque el terrorista no esté en Bolivia, y aunque hubiera o no hubiera realizado el acto terrorista, entonces, ¿de qué financiamiento al terrorismo te pueden acusar si el terrorista no está en Bolivia, aunque no hubiera cometido terrorismo y tú hubieras realizado tu actividad legal? O sea, ese es el nivel ya de abuso, ¿no? Y de terrorismo de Estado que conllevan estas leyes. Vos estás poniéndolo al viceministro, pero a mí me parece que esto es... El Poder Ejecutivo va a controlar el Poder Judicial a través de la selección que están haciendo de jueces, que es terriblemente grave. Imagínate que nos llegue a tocar Cyborg que se va a sacar sangre, le va a echar constitucional. Claro, imagínate vos, claro, yo sé que él puede presentarse, pero es un absurdo que se presenten. Y si vos decís que es un absurdo, vas a decir que estoy haciendo discriminación. Y no es discriminación, pero respetar al país, Carlos. Nadie puede decir que se puede sacar sangre y le puede inocular a una papa y la papa va a salir con conocimiento y a través de la papa va a poder diseminar su conocimiento intelectual y tecnológico. Entonces, cuando... Ahora, sí, no me puedo referir, digamos, porque soy miembro de la comisión al caso específico, pero también hay una estrategia de camuflaje
de los que el gobierno quiere que sean los jueces del MAS en esta elección, Carlos. Y Claro. es ponerte a competir a personas tan por debajo, digamos, del Sí. umbral mínimo Sí. en cuanto a los méritos y la calidad y la aptitud profesional, que con eso tapas y escondes a los otros que tienen medianamente, digamos, los méritos mínimamente indispensables, pero que esos son los operadores del régimen, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, esa es una forma de camuflarlos y de disimularlos y ocultarlos a sus troyanos del MAS, Claro. que quieren que salgan en esta elección. Yo siempre digo, para pasar un elefante azul por la plaza es facilito. Pinto 10 elefantes azules y no vas a saber cuál es el que querés. Te diste cuenta que pasó, pero no vas a saber cuál es el de ellos. Pero fíjate vos, ellos están controlando el sistema judicial, están controlando la elaboración de leyes y encima tienen el poder coercitivo del país. Después de esto, ¿qué le queda al país para defenderse, al ciudadano del país? ¿Qué le queda? Nos quedaría muy poco o nada, Carlos. Por eso es importante tomar la lección que nos dieron los mandiles blancos cuando protestaron en las calles y pacíficamente, y lo hicieron caer al proyecto de Código Penal del Sistema Penal, que ya todas estas normas y estas bombas de tiempo estaban, ¿te acuerdas? En el antiguo, Sí, claro. en la época de Evo Morales, sistema del Código Penal. Y los mandiles blancos marcharon y marcharon en Navidad, en Año Nuevo, nunca se cansaron y lograron torcerle el brazo al poder. Lo mismo tenemos que tratar de hacer ahora, pacíficamente, sin violencia, como lo dice la CIDH, pero tenemos que lograr dar una respuesta categórica a este gobierno, porque si no le vamos a entregar la dictadura en bandeja, es lo que quieren hacer. La tentación totalitaria está claramente dibujada en la intención que tienen. El día de mañana se va a acabar hasta la democracia formal, ¿no? Mirá Nicaragua como comenzó y mirá dónde está. Por supuesto, a todos los que son opositores de este gobierno ya están en las cárceles o están con juicios, están enjuiciados. Nuevamente van a tener los verdugos y paramilitares con esta elección judicial, que no son jueces y verdaderos fiscales ni jueces. Van a tener sus operadores. Cuando yo hablaba del viceministro era más como el operador especialista en estado policíaco, pero obviamente está dirigido desde el presidente y el ministro de gobierno, ¿no? Que son los que están queriendo implantar, porque además la economía está mal. Sí. Entonces, en un momento donde la economía está decaída en el país, obviamente necesitas que el brazo represor sea más intenso para callar las protestas sociales y ciudadanas que ya tienen que ver con el ciudadano y su bolsillo, ¿no? El día a día de su vida, donde cada vez las cosas están subiendo más de precio, están más caras, y evidentemente no está la economía como estaba en años anteriores. Hace rato que no está como en años anteriores, nos querían convencer de que seguía el crecimiento. Hace de 2014 tenemos un déficit fiscal de grande, casi de 2 dígitos, porque llegamos al 9%. Entonces la situación es complicada. La criminalización de las redes sociales, Carlos. Las redes sociales tienen sus propias reglas. Si vos decís algo que no es correcto y que daña al concepto que tienen ellos de lo que querían cuando hicieron la red social, acordate que te botan de la red social y nunca más podés entrar. O sea, esta criminalización de las redes sociales, que está bien, hay redes sociales que son positivas y hay redes sociales que son negativas. Cada uno va a elegir lo que quiera. Pero lo que no es correcto es que te amenacen con que las redes sociales también se convierten en un instrumento de delito. Este proyecto de ley del MAS, el 304, es terrible, Carlos, de lo que tú hablas. Fíjate que ponen el castigo de 5 a 7 años por los delitos de opinión en las redes sociales. Entonces, yo daba un ejemplo y decía, esta ley es el equivalente a una regla que tú pongas en el fútbol y digas, está prohibido el foul, no puede haber foul. Si haces eso, matas el fútbol. Claro, porque la característica del fútbol es que es un deporte competitivo de roce, y eso es lo que lo hace a su esencia y a su belleza. Lo mismo en las redes sociales, no es lo mismo la expresión en redes que en un medio formal. Tú en las redes sociales tienes una expresión más sarcástica, más punzocortante, ¿no? De alguna manera de diferente naturaleza
cuando te expresas en un medio formal, y eso hace a la riqueza de las redes sociales, tomando en cuenta, como tú dices, que hay excesos, hay abusos, y como existe pues también en el fútbol, ¿no ve? Por eso se cobra penal cuando hay un foul que es demasiado grosero, demasiado grave. Pero si tú eliminas la esencia de lo que es la expresión en unas redes sociales, estás eliminando toda la libertad de expresión en las redes, porque estás generando censura previa. Aquí ya está legalizada la censura previa, señor. Es terrible. Sí. En el artículo, no sé si te has fijado, el 10, que dice garantía de la libertad, dicen, esto se ejerce de acuerdo a la Constitución siempre que no atente contra la dignidad o honorabilidad o insulte con términos ofensivos a personas naturales y jurídicas. El rato en que hables de redes contra la ABC o yacimientos por temas de corrupción, va a decir usted está ofendiendo a una persona jurídica estatal. Listo, censura. Fíjate además que hay redes sociales que son abiertas y redes sociales que son privadas. El WhatsApp es una red privada, vos estás protegido 100%, lo que significa que nadie puede decir, ábrame su WhatsApp porque yo lo quiero ver porque ahí usted ha insultado a alguien. Y no puede. Claro, pero fíjate cómo en este artículo 9 de esta hablan de patrullaje cibernético. Sí, claro, meten por eso a la policía boliviana y con operadores que son el Ministerio de la Presidencia, de Gobierno, de Justicia, Universidad de los 9 departamentos y el Defensor del Pueblo. Imagínate el Defensor del Pueblo haciendo patrullaje cibernético para meter a la gente de 5 a 7 años de cárcel. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, con los cibersoldados que tiene pagado el gobierno del presidente Arce y los que tuvo pagado don Evo Morales Ayma? Ya los van a volver con esto, los van a volver policías cibernéticos, ya no van a ser los guerreros digitales, ya van a tener un rango estatal. Es muy duro, Carlos, lo que estamos conversando, es terriblemente peligroso además. Estamos jugando, creo yo que en el peor momento del gobierno de Evo Morales, solamente el 2010, cuando intentaron meter la famosa ley, estuvimos en una situación así. Esto es peor que lo anterior, sí. Porque aquí están quitando incluso la tipificación para entrar directamente a la sanción. Exacto, esto es peor que el sistema del Código Penal de la época de Evo Morales, ¿no? Sí. Que ahí los bandiles blancos lo hicieron retroceder. Esto nos afecta al conjunto de la sociedad en la legitimación de ganancias ilícitas. Han ampliado como delitos principales al tema del contrabando, medio ambiente, delitos tributarios y actividades mineras ilegales. Pero el problema es que no necesitan ni siquiera iniciarte el proceso penal por el delito principal. Entonces viene el fiscal del régimen y te dice, usted, señor Valverde, no ha pagado tributos por su actividad periodística o económica. Tú le dices, no, yo he pagado, cuando me haga el juicio penal por defraudación tributaria, voy a demostrar mi inocencia. No le vamos a abrir el juicio penal por defraudación tributaria, le vamos a abrir por el accesorio, porque esta plata o este dinero o este auto o esta casa viene de esa actividad principal. Claro. Entonces lo condeno por el delito accesorio, le hago una pena de 10 a 15 años de cárcel, le hago perder sus bienes y además, si tiene persona jurídica, su sociedad comercial yo se la cancelo, ¿no ves? Entonces, ese es el abuso de la legitimación. Todos los gremialistas están fregados porque obviamente les van a decir que esos bienes vienen del contrabando. Entonces, aquel que diga que no, que es un gremialista que no tiene un bien que está vendiendo del contrabando, está fregado porque le van a iniciar el juicio por el delito accesorio, donde van a prejuzgar su culpabilidad por el principal. Pero además, si el delito ha sido cometido antes de la ley, no pueden castigarte. Este es un país que vive del contrabando, que se permite el contrabando porque le abarata la calle a la gente, y gran parte de este abaratamiento de la calle es de plata también que entra por narcotráfico, que no hay nada mejor que tirarla a la calle para ir lavándola a través de ventas de lo que te dé la gana. El gobierno debiera acabar con el contrabando y acabar con el narcotráfico, y después, si quieren, a partir de ahora, el que venda cosas robadas, es decir, cosas de contrabando, será penado de tal y tal manera. Pero si vos le compras a un tercero, te doy el caso,
los vendedores de ropa usada, que son millones de plata. Aquí en Santa Cruz la gente va y compra la Kumabi, que se llama la venta de ropa usada, pagás, escuchá bien esto, pagás por el derecho de abrir fardo. Lo que significa que si vos abrís fardo, vos pagás por un porcentaje, lo abren y sos la persona que elige lo mejor que quiere. ¿Sabés dónde hay ropa usada ahorita en Santa Cruz? En San Ignacio de Velasco, que tiene 500 kilómetros de aquí. Pasó por todos los retenes y llegó hasta San Ignacio de Velasco. Y hay ropa usada. Y el gobierno nos va a venir a decir que es un delito lo que están haciendo, cuando es una forma de vida. Y además que el propio gobierno es condescendiente con esas actividades, porque forma parte de su propio modelo económico, ¿no? que está implementando. Ahora, pero por eso en varias legislaciones y en la nuestra, antes de Evo Morales, revisa Carlos el penal, se limitaba la legitimación, el lavado de dinero, de ganancias ilícitas, a terrorismo, a corrupción pública, a narcotráfico y a organización criminal. Listo. Ahí se limitaba. Y ahora desde Evo Morales hasta ahora la 305 le amplían el catálogo. Meten actividades mineras, medioambientales, tributario, contrabando, es decir, ampliaron el catálogo para generar esta paralización de la actividad económica del país, pues porque si criminalizas de esa manera la actividad económica, estás afectando sobre todo a la gente más pobre, pues con menos recursos, a la más necesitada de tener actividades en el día a día que le permitan sobrevivir. ¿Ustedes van a tener una reunión cuando venga la GAFI? Sí, ha avisado el gobierno que en el transcurso de esta semana y la otra va a venir la GAFI. Vamos a hacer como hicimos con la CIDH. Sí. En ese momento se pidió la entrevista y le dieron la audiencia a Carlos Mesa, donde dijo que no tenía sentido el trabajo de la CIDH si no había un sistema judicial independiente. Porque sin justicia independiente todos los derechos humanos hacen aguas. Lo mismo vamos a pedir una reunión con la GAFI para explicarle que la están usando de pretexto, de mal pretexto, para generar estas leyes malditas que criminalicen la protesta social y la vida económica del país. ¿Cuál fue la ley que el presidente Arce pidió que no se trate? Fue la 218, que se la archivó porque se la derogó primero la 1386, después se archivó la 218, la retiró de la Asamblea, y hubo un compromiso público, Carlos, a través del ministro, que dijo que no iba a volver a insistir en una ley de esas características. Yo he comparado la 218, que la han retirado y que han dicho que no la iban a volver a reposicionar, con la 280, que es esta, la maldita de ahora. Sí. Los 6 tipos penales de la 280, toda la 280 está subsumida en la 18. O sea, la 218 te regula más cosas, sí, pero las 6 figuras penales están tal cual en la 218. Y en esta 280 más grave, porque le han aumentado la pena al terrorismo, de la que tenía en la 218. Ustedes están peleando y están atentos, menos mal que no tienen mayoría como para evitarla, pero hay leyes que necesitan que se conozca en la calle. Y a mí me parece que el trabajo que están haciendo los parlamentarios de oposición es muy bueno, porque nos podemos dar cuenta de esto y hacerle un seguimiento y seguimos denunciando. Por supuesto, creo que es el único camino que queda, y ojalá puedan sentarse con la GAFI y mostrarles cuáles son las barbaridades que están pretendiendo hacer. Y estoy seguro que si GAFI tiene buenas intenciones, esto va a quedar en nada, pero esperemos que lleguen ellos, ¿no? Claro, es lo que hacemos, fíjate, la alerta temprana, porque ellos te dan 24 horas, como la ley del oro, como estas leyes malditas, para conocerlas a los legisladores. Imagínate a la población, a los ciudadanos en general. Cuando leyes de este calibre, Carlos, si tuvieras un verdadero espíritu democrático, tienes que por lo menos 2 meses antes tratar de concertarlas. No solo con la oposición, sino con el conjunto de los sectores involucrados del país que les afectan estas leyes, igual que el tema del cambio de la malla curricular en educación y tantas otras cosas importantes que las meten de sorpresa, las meten a velocidad rayo, y si no haces estas alertas tempranas y no develas todos los trasfondos y contenidos de estas leyes, agarran en curva a la población y después te las terminan promulgando y te las terminan imponiéndolas, como ya nos ha pasado con la Red contra el Racismo, cuando han suprimido el juzgamiento por jurados ciudadanos de los periodistas. La anterior oposición, la anterior asamblea que tanto nos critica ahora,
se dejó pasar igual esta supresión del fuero de los periodistas y no dijeron nada, los periodistas fueron los que reclamaron, pero la anterior oposición se quedó tranquila con esta bomba que está activada y que ya tiene 10 años de duración. Bueno, te quedo muy agradecido sobre todo por abrirnos los ojos a todos y por la forma en la que están peleando. Creo que vale la pena el esfuerzo, es de esperar que lleguen ellos y que el gobierno entienda. ¿Sabes cuál es el problema? Que creo que todo el poder que ha venido buscando el ministro Lima lo está consiguiendo. Y eso hace que él insista con esto y encima se ría, socarrón. No, esto no es así, ya lo sacamos. Menos mal que no hay ningún boliviano en la lista de los terroristas. Como si estuviéramos haciendo observaciones puntuales de quiénes están y quiénes no están, sino el efecto que nos va a causar a todos. Exacto, ese es el tema. Y además, si te das cuenta, tiene hasta una obsesión ya el ministro Lima con estos temas de criminalización de todo. O sea, ya no es casual pues que te aparezcan la 280, la 304, la 305, es decir, todos estos temas donde está obsesionado con un estado policíaco. Esa es la obsesión. El ministro Lima y el gobierno y el presidente están obsesionados con un estado policíaco en Bolivia para tenernos a todos los ciudadanos calladitos, encuadrados en lo que quiere el gobierno y que desaparezca la protesta social en Bolivia. Eso es lo que se llama iliberalismo, que es lo que están comenzando a practicar y es muy peligroso porque se eligieron en todas las formas democráticas y no respetan una sola de las normas de la democracia. Te agradezco, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Un cordial saludo y hasta próximo contacto. Seguro que sí, gracias. Es complicadísimo. Y ojo, ya llevamos 2 o 3 días mostrando esto, hablando de esto. Tenemos las leyes en la mano, las miramos. Menos mal que ayer llegó el famoso glosario general de la GAFI, que es lo que nos permite seguir moviéndonos. Estos son todos los términos que se usan. ¿Y saben qué? Aquí está la ley, acá tengo la otra, el proyecto de Carlos Alarcón. Es decir, si no le damos importancia a esto, mañana no podemos decir, pero yo no sabía. ¿Sabes qué? Tenés que saberlo. Tenés que compartirlo con tu gente amiga, porque el que más, el que menos, va a caer. Claro, primero van a caer los enemigos políticos, después los periodistas los van a tirar para de último, porque saben el quilombo que se puede armar y el mundo tampoco te lo va a aceptar tan fácilmente, aunque en el sendero que se han metido, ¿ustedes creen que esto no lo hace Putin? Lo hace. ¿Ustedes creen que no lo hace Ortega en Nicaragua? Pero por favor, sabemos exactamente lo que hace Ortega en Ecuador. Por último, los metió presos a los curas por hacer procesión en Semana Santa. Lo hace Venezuela, lo hace Cuba, y hay algunos otros países por ahí que hacen lo mismo. Y entonces tenemos que preocuparnos porque esto nos puede llevar, en todo caso, a una situación de ausencia total de democracia. Y eso es muy grave. Vámonos al corte y venimos ahorita. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.